Muy bien, una vez más, bienvenidos a nuestro pequeño estudio de hoy. Esta noche quiero continuar con el tema de los Vespers de Terry Lambert. Y sugiero que vamos a entrar básicamente directamente al tema, a las partes nuevas de la segunda presentación que él ya ha dado, ya algunas semanas atrás en Australia. Y luego, tal vez, si hay tiempo, reconstruir y volver para atrás en lo que como sería algo así como un resumen de lo que hemos estado diciendo, en la información o los pasos de raciocinio que nos han llevado a ese tema de hoy. Muy bien. Quiero leer nuevamente unos textos con ustedes que ya hemos repasado, pero yo creo un poco rápido la última vez. Y son unos textos de Elena White en Patriarcas y Profetas. Hemos hablado de la torre, ella habla de la torre, es acerca de esa temática que queremos un poco ver qué es lo que ella dice. ¿Alguien me puede ayudar aquí con ese texto, por favor? Okay. Sí, ¿puedo? Por favor. Adelante. Dice, durante algún... ¿Se escucha bien? Sí. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Después de un tiempo, decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Muchas gracias. ¿Qué pasa aquí en este párrafo? ¿Qué es lo que nos cuenta ese párrafo? ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿Qué es el proceso que ellos atravesan? Están en las montañas, algunos se separan, van en las llanuras. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo podemos describir lo que ella dice aquí? Hay un enfriamiento Un enfriamiento. y una separación de Dios. Una separación. Otras me parece bien. Tal vez alguien puede poner eso en otros términos. ¿Cómo llamamos esto? ¿Qué pasa con estas personas? Apostasía. ¿Apostasía? ¿Rebelión? ¿Otra vez? ¿Rebelión? Rebelión, ciertamente todo es correcto, pero ellos ahí no terminan, ¿no es cierto? Ellos adoptan una nueva posición de pensar, una nueva religión, podemos decir. ¿En qué se convierten? Oscuridad, sí, es correcto. Es división, también es correcto. Estoy buscando otra cosa. ¿Paganismo? Paganismo. ¿Ya? Se convierten en paganos. Aunque aquí no hace tanto la énfasis en el paganismo, en eso de otros dioses, sino en qué énfasis hace aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es una persona que que olvida a Dios conscientemente y se desata de las restricciones de su ley? O sea, ya no cree en Dios, ¿no es cierto? Ya no guarda los mandamientos de Dios. Ateos. Correcto, ¿no? Ateísmo. Vemos aquí la descripción en ese párrafo cómo la sociedad que postdiluviana se convierte
por una parte, en una sociedad atea. ¿Ya? Y es una decisión. No quieren y se apartan simplemente y dejan caer su creencia de su familia, de sus pasados, otra vez de ellos mismos en algún momento y se convierten en ateos, quieren ser ateos. O la Biblia a veces llama esto también diferente, o lo hemos llamado también diferente, en espiritualismo, buscan el espiritualismo, ¿ya? Que es básicamente la misma cosa, o una forma. Ok, eso es lo que pasa aquí en este párrafo. Vemos que eso, y eso nos interesa, ¿no? Porque ahí estamos justo en la temática que queremos ver. Es la temática de qué acontece con el ateísmo hoy en día. ¿Qué están haciendo el ateísmo de hoy y comparándolo con el ateísmo de aquel tiempo? Avanzamos. Siguiente párrafo. ¿Quién puede leer este párrafo? Yo lo leo. Por favor. Dice, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Gracias, Lili. Entonces, a nivel político, social, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Cuál es su plan? Un gobierno pequeño. ¿Un gobierno pequeño? ¿Puede ser? ¿De dónde sacas eso? Por el hecho de que ellos se esparcen en colonias. O sea, buscan pequeños gobiernos y se separan del gran gobierno de Dios. No, creo que no leíste tal vez bien. Mira, esto es lo opuesto, creo, Ah, ¿no? perdón. Sí, pero igual es como ellos se separan del gobierno de Dios para formarse en pequeños gobiernos, bueno, en un gobierno más pequeño, ¿no? Donde, em, donde ellos mismos sean exaltados. Ok, Aquí dicen y escribe monarquía también. pero tal vez si yo puedo modificar un poco o sugerir, no parece que ellos están cambiando el modelo de gobierno de manera que ahora todos son libres, ¿no es cierto? No es un gobierno muy controlado, no es un pequeño grande ya. Simplemente es otro gobierno que también es un gobierno grande. ¿Por qué? Dice Porque, que es de extensión universal. ¿pero qué significa gobierno grande? Que abarca todos los aspectos. Mm, Bueno, es un poco, no dice todo en ese párrafo, em, pero como abrieron el tema, ya lo habíamos leído la última vez, la gente, ¿dónde debería poblarse? ¿Dónde podrían vivir ellos? en toda la tierra. ¿No?
para Babel. En las, allá, en las montañas. No, ok. De Perdón, parte de repite tu Dios pregunta. sí, pero para ese proyecto de Babel, ¿cuál era la política, la nueva política? A que todos se juntasen. Era todo lo opuesto. Nadie Mm. podía irse y vivir donde quería. Todos tenían que quedarse ahí, en ese lugar, en esa llanura, atadas a esa ciudad de Babel. ¿Ya? Entonces, esto es un gobierno grande, porque el gobierno lo controla, no da libertades. ¿Ya? Ellos no pueden hacer como ellos quieren. Y ellos forman una, ¿cómo dice? Así la ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. O sea, es una estructura monárquica, ¿no? Mm. Donde tenemos una ciudad que gobierna a todos y controla a todos, ya al cual todos tienen que rendir homenaje, dar sus impuestos, etc. ¿Ya? Entonces, es un gobierno grande, aunque no da mucho detalle de eso, pero es un gobierno que es un gobierno monárquico, es un control total, no hay mucha libertad aquí. Hay un líder, ¿ya? Y hay esa ciudad y todos tienen que estar ahí. ¿Y tienen qué propósito tienen? Imperio universal, eso sí, también han dicho ustedes, ¿ya? Ellos quieren ser el único imperio universal, quieren ser el gobierno del mundo, que gobierna el mundo. ¿No? Eso es lo mismo como Putin quiere, lo mismo como Adolfo Hitler quería, como muchos imperios querían. Como Lucifer. Sí. También buscan la admiración y el homenaje, ¿no? O sea, la gloria que se le brinda a Dios, de cierta manera también la buscan ellos. Ok, eso me gusta. Primeramente, ¿cómo lo hacen esto? ¿Cómo piensan lograr esto? Lo que tú describes. A través de lo que construyen, ¿no? Primeramente, ¿Qué construyen primeramente? una torre. Una torre. ¿Ya? Entonces, la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como monumento del poder y sabiduría de sus constructores. Entonces, esa torre tenía varios propósitos, pero un propósito que nos da aquí es ¿cuál? La gloria de sus constructores. Poder y sabiduría, según el texto. Ajá. Es un monumento al poder y sabiduría de sus constructores. A ellos es una auto, ¿cómo llamamos esto? ¿Cómo hemos dicho? Exaltación. Se autoexaltan. Entonces, ese es el mismo, es principio de Satanás. El mismo se alza, el mismo se pone más arriba, el mismo hace que se ve, que todos se dan cuenta, ¿no? Con esa torre, no es imposible que no lo ves, ese edificio más grande de la tierra, encima es magnífico, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no? Una ciudad como París tiene algo que otras ciudades no tienen. ¿Qué es lo que tiene? Es luces y esplendor. Fama. Bueno, ok, si estamos hablando algunos siglos atrás, tienen esa torre de Eiffel, ¿no es cierto? La torre Eiffel. Eso es, no sé quién lo ha visto, es algo impresionante. Lo ves de todos los lados de la ciudad. Es enorme. No todos, no muchas ciudades tienen algo así. ¿No? Bueno, y entonces era para su sabiduría, para su propia gloria, para perpetuar su fama. Entonces, qué significa perpetuar la fama? ¿Qué quiere decir? O sea, que su influencia se extendiera, pasara de generación en generación. Ok, o sea que continúa. ¿Y cuándo para esa perpetuación?
Hasta las últimas generaciones. ¿Cuáles son las últimas generaciones? O sea, para siempre, ¿no Ahora, es cierto? Y Ser cuando alguien, inmortalizados. exacto, ¿no? Cuando alguien construye un monumento para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones, ¿qué quiere decir esto? Se quiere hacer inmortal, ¿no es cierto? Inmortal, para que siempre uno se recuerde de ellos, para que sea imposible olvidarse de ellos. Entonces eso es ese mismo concepto de la autoexaltación, de la autoglorificación, de hacerse eterno. ¿Y cuál fue la promesa de Satanás en el jardín de Edén? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos si comen de la fruta? iban a ser, Algo. ¿Mm? Sorry, no escuché, no entendí. iban a ser como Dios. Van a ser como dioses, van a ser como dioses. Y ellos, Dios no los hace como dioses, pero ellos intentan de hacerse a sí mismos como dioses mediante ese proyecto. Claro, ellos saben que no van a sobrevivir literalmente, físicamente, eternamente, pero saben que han, por lo menos desde esa torre, desde esa construcción. Todo el mundo conoce a Eiffel, porque la torre se llama la Torre de Eiffel, ¿no? Aunque tú no lo sabes mucho de él, pero ese nombre queda para siempre. Todos lo conocen, ¿no es cierto? Es algo así, algo similar a esto. Ok, un texto más. Bueno, aquí una idea de un artista, ¿no es cierto? Esa torre magnífica. Y un último texto. ¿Quién quiere leer este? ¿Quién nos puede ayudar? Ayuda. Gracias. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que había alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Oh, qué triste. Muchas gracias. Entonces, a pesar de autoexaltarse, lo que repite otra vez aquí en la última parte, ¿no? Exaltar aún más el orgullo de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué otro motivo tenían para construir la torre? Apartar a las Seguridad. demás. Ok, esto era también quiere influenciar generaciones futuras, ¿no es cierto? Querían hallar seguridad, era otro. Y eso, estaba buscando, sí. ¿Dónde está Arriba, eso? arriba, una más, ahí. Al otro lado, ahí. Seguridad. Se ocurrió otro diluvio. Entonces era un proyecto científico de ingeniería donde ellos querían asegurarse, porque ellos sabían que, a ver, no sé dónde tengo esa imagen. Ellos sabían que había un diluvio, ¿ya? No creían necesariamente en Dios. Algunos creían que existe, pero no querían rendir homenaje o no le querían aceptar.
como su Dios, pero sabían que había un diluvio. Eso sí. Y después de ahí, varias teorías que Dios otra vez va a hacer otro diluvio, tal vez para castigarles. Entonces, ellos querían tomar medidas. ¿Ya? De ahí ese fin de esa rebelión, de construir esa torre. Me imagino que en parte ellos sabían que había un diluvio porque se veía todavía, ¿no es cierto? Los resultados. Ok. Am, muy bien, entonces habíamos dicho, hemos hecho la otra vez una comparación del reino de Satanás con el reino de Dios. Y, a ver, no sé si puedo añadir algo aquí. En el reino de Satanás, básicamente todas las cosas que hay en el reino de Dios, ¿no es cierto? Es una copia, desde luego. Y son tres cosas que podemos ver que se están copiando. A ver si aquí me da espacio. O hay tres cosas que necesita copiar Satanás para tener su propio reino. Eso es un ejército. Pregunta, ¿él tenía ahora a esas alturas un ejército cuando estaban construyendo la Torre de Babel? Yo Y creo que los sí. ángeles vinieron con él. ¿Otra vez? Y la, O sea, estamos, bueno, estamos en la tierra. sí, disculpa, anciana Marta. Pues sí, pues sí, las personas que le siguen, que ejecutan sus pensamientos. Y Claro, ¿no? El pueblo que se apartó de los que vivían en las montañas, el pueblo que se fue a las llanuras, ese pueblo. La Biblia no dice ejército, dice hueste, ¿no? Que es algo así como ejército, pero eso es lo que él tiene. Tiene la gente que está dispuesta a luchar por él. Podemos decir el pueblo de Babel. ¿Qué más? ¿Qué es la otra cosa que necesita un reino? Un trono, un rey. Sí, la Biblia dice, no dice rey, porque estamos refiriéndonos a los textos que hemos leído la otra vez, de Daniel 9, Un líder sería entonces. dice príncipe, ¿no? En este caso era un príncipe. Y una cosa más tiene. Un dios. Tienes a alguien quien reinar, tienes a alguien quien reina y Y un pueblo. necesitas, eso es quien reinas, el ejército, tu gente. Tú necesitas un lugar de donde reinar, ¿no? Santuario. Kodesh. Ya. Entonces esas son las tres cosas que necesita un reino. Necesita donde está el reino, ¿ya? En la ciudad o el santuario. Necesitas un gobernador, que es el príncipe, y necesitas a quien gobernar, que es el ejército. Cuando el Papa fue sacado del Vaticano, uno puede argumentar, ¿no es cierto?, que claro, él continuaba, ¿no? El Papa continuaba, él tenía todavía había papas después, ¿no es cierto? Solamente que estaba en otro lugar. Pero ¿qué es lo que no tenía? Tenía su filigresía en todo el mundo, tenía el ingreso, pero ¿qué no que no tenía? Ya no tenía de dónde reinar, ¿no es cierto? Ya no tenía sede, estaba huyendo. Entonces por eso decimos que recibió esa herida y que ya no era funcionando como antes.
Entonces necesitamos de tres cosas. Y aquí en la historia de la Torre de Babel, Satanás logra poner esas tres cosas, esos tres elementos. Solamente sería bueno si podemos completar la lista. Entonces tenemos el ejército, el pueblo de Babel. ¿Qué es el santuario en este caso? Kotesh. Aquí en la historia de Babel sería la torre, ¿no? La torre. Estoy de acuerdo. ¿Y quién es el príncipe? Satanás. ¿Alguien tiene a mano Daniel 9:26? No sé si lo hemos tenido aquí arriba antes. No, lo voy a abrir entonces aquí. Ok, ya lo tengo. Perfecto. Daniel 9, dice así. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, gracias Lili. El Mesías es el rey, ¿no es cierto? Del reino de Dios, ¿correcto? Y ese rey o ese reino hace guerra contra el reino de Satanás. Entonces, ¿quién es el opositor del príncipe, el Mesías? El contraente. ¿Cómo lo llama el texto aquí? El pueblo de un príncipe. El pueblo, no. Cristo no es, el Mesías no es el pueblo. Es casi No, correcto, pero un poco más específico. ya. Entonces tú tienes aquí, por un lado tienes Cristo, ¿y quién es su opositor en el texto? Porque es la misma cosa aquí, esa misma lógica de esas tres entidades, ¿no? Voy a poner eso otra vez aquí. A ver, ¿dónde está? Ok. ¿No? En Daniel 9, aquí tú puedes poner Jesús Cristo. Y el otro es llamado príncipe. Pero ¿quién era? Hemos dicho la última vez, ¿quién era el príncipe que destruye el santuario y la ciudad? Ah, Tiro. Tiro, Tiro. Tiro, Tito. Tito, ¿no? O en latín Titus. Ok, eso era, pero aquí no dice Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llama la Biblia aquí? Mesías. Mesías. ¿Alguien por ese caso sabe qué significa Mesías? Un Salvador. Salvador. Enviado, ¿no? El ungido. Y ¿Mm? Mesías equivale a Cristo, porque Cristo quiere decir eso, pero en griego significa el ungido. Pero Mesías, Mm,
Yo tengo entendido que significa, creo que Solange dijo, el liberador. Salvador. Pero puede ser. Entonces, lo que Cristo ofrece es liberación, ¿no es cierto? Y ahora, si nosotros usamos ese concepto de esa lucha aquí, ¿no? Tenemos el santuario, alguien que destruye el santuario de Jerusalén. Tenemos un ejército que es el ejército romano. Aquí la Biblia en ese texto de Daniel 9 habla de la destrucción del santuario de Jerusalén. Esos son los mismos elementos que podíamos llenar aquí todos los espacios, pero lo que yo quería mostrar es que Cristo es aquí en este caso, el príncipe, es el príncipe, porque es esto aquí, ¿no? Es llamado liberador o libertador. Y desde luego Tito también es el libertador, ¿no es cierto? Porque eso es la copia, eso es la falsificación. Pero si nosotros ahora en realidad queríamos ir a donde, a la historia de Babel, para descubrir quién es aquí el príncipe. Es la persona que ofrece liberación. ¿Liberación de qué? El control del gobierno de Dios. Exacto. ¿Y quién fue ese? ¿Tenemos un nombre aquí? ¿Y tú? ¿Mm? En Babel, la torre de Ah, Babel. vale. Como tal, uno no. Bueno, no aquí en esas letras o en esos párrafos, pero sabemos que había un personaje Nimrod. que se llama Nimrod. ¿Ya? Ahora un poco acerca de Nimrod. ¿Qué saben ustedes de Nimrod? Mm. Si yo no mal recuerdo la historia, él era el primer hombre negro en la historia, no me equivoco, y también llegó a ser un rey poderoso. Un La hombre Biblia poderoso. dice que es un cazador. Dice que es un cazador enfrentado a Jehová. Ok. Entonces, César, ¿eso qué idea nos da de ese hombre si es un cazador? ¿Es así como yo lo dibujo más o menos o tú lo dibujarías diferente? Yo creo que sí, así. ¿No? Cazador es alguien con fuerza, ¿no? Astucia, tanto en lo físico como en ¿no? En estrategia de cómo agarrar, cómo matar, ¿no? Elena White Bélico. dice que, si yo no mal recuerdo, Elena White dice que él era de un porte imponente y tenía mucha belleza igual. Mira, tal vez me pueden ayudar con eso, pero yo no encontré lo que Elena White dice sobre él, si acaso dice algo sobre él. Y ahora voy un poco ir ahí de donde sabemos. También yo recuerdo que era negro, que eso es lo que se decía, pero no sé si es correcto. Déjeme compartir rápidamente de dónde viene la información acerca de Nimrod, ¿ya? Y simplemente comparto aquí lo que podemos encontrar en Wikipedia. Nimrod es una figura bíblica mencionada en el libro de Génesis y en Crónicas. Desde ahí sabemos que es hijo de Cus. Cus, bisnieto de Noé. No, ¿qué área era él? Cus, los Era cushitas. de los hijos de Cam, si no me equivoco. Pues no estoy seguro, sí creo que sí. ¿Pero dónde habitaban? Ay, en Sinar, Mesopotamia, No. Los cushitas es el norte de África,
¿no? Egipto, esas áreas. Y creo que de ahí viene la idea que son negros, porque ellos son negros. Bueno. Hijo de Cus, por tanto, bisnieto de Noé. Nimrod fue descrito como rey en la tierra de Sinar, Mesopotamia. La Biblia afirma que fue un poderoso cazador, así como recordó César. Ante el Señor comenzó a ser poderoso en la tierra. Creo que esa palabra, si no recuerdo mal, ante, me pueden corregir, significa en contra de, Ujú. Dice, Sí, sí, enfrentado. enfrentado a, ok, en oposición a, ok. Y ahora viene, ahora un poco, no mucho más la Biblia dice sobre él, ¿no es cierto? Tradiciones extra bíblicas, ok, tenemos que tomar eso en cuenta. Tradiciones extra bíblicas posteriores identificaron a Nimrod como el gobernante que encargó la construcción de la Torre de Babel, lo que le valió la fama de rey rebelde contra Dios. Mm, ¿Hace sentido? ujú. Puede que funcione, ¿no? En la tradición judía y cristiana, Nimrod es considerado el líder de lo que construyeron la Torre de Babel en la tierra de Sinar, aunque la Biblia nunca lo afirma. El reino de Nimrod incluía las ciudades de Babel, Erech, Akkad y quizás Calne en Sinar, según Génesis 10:10. Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Josefo. Un historiador importante. Exacto. ¿De dónde venía él? ¿Y en qué tiempo vivía? él era Era romano. judío y él vivía en el tiempo, tipo un poco después de que Jesús murió, por ahí por el siglo I, principios del 2. Correcto. Exacto. Entonces era un contemporáneo de los apóstoles, era de esta área. Quizás algo así como Pablo, ¿no es cierto? Origen judío, pero era un historiador. ¿Ya? Muy bien. Y es importante porque es uno de los pocos historiadores que tal vez de los cuales tenemos libros que han sobrevivido los tiempos. Y se da bastante credibilidad a él por muchas cosas que él escribió. ¿Cuál es una de sus obras famosas? ¿Alguien recuerda? Mm, Creo que se llama la guerra de los judíos o algo así, donde él describe la destrucción de Jerusalén. Muy bien. Flavio Josefo creía que probablemente fue bajo su dirección de Nimrod que comenzó la construcción de Babel y su torre. Además de Josefo, esta es también la opinión que se encuentra en el Talmud y Midrash posteriores como Génesis Rabá. Ok, entonces tenemos ahora de repente una serie de fuentes antiguas. Claro, Josefo es para nosotros antiguo, pero en relación a la Torre de Babel no es muy antiguo. ¿No? Talmud y Midrash tampoco son un poco más, pero no mucho. Varias de estas fuentes judaicas tempranas también afirman que el rey Amrafel, que guerrea con Abraham más adelante en el Génesis, no es otro que el propio Nimrod. Bueno, entonces aquí el texto de Josefo y a ver cuánta información nosotros tenemos que en realidad viene de él. Ahora bien, fue Nimrod quien lo incitó a tal afrenta y desprecio de Dios. Era nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de gran fuerza de mano. Los persuadió a no atribuirlo a Dios como si por sus medios fueran felices, sino a creer que era su propio valor el que les procuraba esa felicidad. También transformó gradualmente el gobierno en tiranía, al no ver otra manera de apartar a los hombres del temor de Dios, sino haciéndolos depender constantemente de su poder. También dijo que se vengaría de Dios si tuviera intención de ahogar al mundo de nuevo, porque construiría una torre demasiado alta para que las aguas la alcanzaran.
y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Ahora bien, la multitud estaba muy dispuesta a seguir la determinación de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios. Construyeron una torre sin escatimar esfuerzos, ni ser negligentes en absoluto en el trabajo. Y a causa de la multitud de manos empleadas en ella creció muy alto, antes de lo que nadie podía esperar. Pero el espesor de la misma era tan grande y estaba tan fuertemente construida que por lo tanto su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Estaba construida con ladrillos quemados unidos con argamasa hecha de betún, para que no le entrara agua. Cuando Dios vio que actuaban tan locamente, no resolvió destruirlos. Por completo. A ver, un momento. Me perdí. Ok. Por completo, ya que no se habían vuelto más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores. Pero causó un tumulto entre ellos, procediendo en ellos diversas lenguas, y haciendo que, debido a la multitud de esas lenguas, no pudieran entenderse unos a otros. El lugar donde construyeron la torre se llamaba ahora Babilonia, a causa de la confusión de aquella lengua que antes entendían fácilmente, pues los hebreos significan con la palabra Babel, confusión. ¿Qué le parece ese reporte hasta ahora? ¿Parece contradecir o estar en armonía con lo que hemos visto? Concuerda. Parece Parece estar de acuerdo con la versión bíblica también. Sí. Pero ahí dice que era hijo de Cam, ¿no? Entonces es interesante. Ujú. También Cam es el linaje de la rebelión. Nieto de Cam, bisnieto de Noé. Nieto de Cam, hijo de Noé. Ujú. Bisnieto de Noé. Ok, no, pues es un relato muy moderno, relativamente moderno en comparación con el tiempo, pero creo que hay posibilidad que sea correcto o cerca de la verdad. Intérpretes judaicos, continúa Wikipedia, tan temprano como Filón y Yochanan Ben Zakkai, también en el primer siglo después de Cristo, interpretaron un poderoso cazador ante el Señor como significándolo en oposición al Señor. Una interpretación similar se encuentra en Pseudo-Filo, así como más tarde en Semacos. Bueno, solamente quería aportar eso para que ustedes recuerdan y tengan eso presente, ¿no? Tenemos esa figura, Elena White nos dice, no nos da esa información, tenemos información de esas fuentes, específicamente de Josefo, Flavio Josefo. Y bien, tampoco importa tanto, ¿no? Si no, la Biblia nos hubiese dado esa información más específica, pero hace mucho sentido. Y como Elena White nos describe que ellos están formando una monarquía, básicamente un sistema monárquico ahí, ya. Entonces, no importa cómo se llama, a fin de cuentas, pero tenemos un personaje ahí que viene, según el relato de Josefo, como el Salvador, realmente, ¿no? Que aplica ciertas maneras de un gobierno grande, ¿no? Medidas de un gobierno controlador, una monarquía para domar y para subyugar al pueblo y al mismo tiempo venderse como el Salvador, así como otros dictadores en la historia. ¿Un comentario hasta aquí? No. Pregunta. Ok. Entonces, esto básicamente nos sirve para entender algo. Nos sirve para entender que ellos tenían una razón
para protegerse de algo que podría venir. Entonces ellos toman medidas y hay muchas otras cosas ahí, hay ese deseo de autoexaltarse, etcétera, pero está detrás de eso también esa idea de, bueno, ha habido un diluvio, puede que venga otra vez y tenemos que tomar medidas. ¿Ya? Muy bien. Habíamos dicho otra vez que hay dos tipos de impactos o catástrofes que pueden haber. Uno es el impacto antrópico. Eso significa es cuando el ser humano hace algo. Es a causa de lo que el ser humano hace. Y después tenemos impacto no antrópico, que también decimos causas naturales. ¿Ya? Y me gustaría ahora hacer con ustedes un poco una lista. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que nosotros sabemos que son catástrofes? Hemos mencionado algunas la última vez, pero hay más. Hay muchos más. Me gustaría entrar en eso para que la próxima vez podamos entonces continuar a partir de ahí. Una cosa. Hay una ¿Hay hoy en pregunta. día el miedo de la extinción total de la humanidad? ¿Sí? César tiene la mano levantada. César, adelante, disculpa. Sí, no, era antes una pregunta que me surgió. ¿Qué representará Nimrod para nosotros hoy? Porque él Ya. tiene que representar algo. ¿Qué piensan? La función de Nimrod en ese contexto es la función de un príncipe, ¿no es cierto? Él es el príncipe, él es el líder, él es el Mesías, él es el Salvador, él es el dictador. Y si tú lo pones para hoy, Hay unos cuantos, pero yo creo Parece, que el más relevante podría ser Trump. Digo, es cierto que ya no está como príncipe, pero no quiere largar su corona. O sea, también tenemos otro Mesías por acá, pero menos relevante. En- ¿qué lo hace relevante o irrelevante? eh, la el, aceptación de la gente. digamos, la influencia mundial que pueda tener o no. Ujú, ujú. Este, Líder. creo que la cuestión de Mesías la tienen casi todos los dictadores, eh, pero de los que hay últimamente me parece que, bueno, también podría ser el rey del sur, el rey del norte y el rey del sur. Creo que los dos están más o menos en la misma. Yo creo que él contiene muchas características de lo que nosotros hoy identificamos como el patriarcado. Porque es como autoritario, el más poderoso, el dominante, o no sé, solo pensando en voz alta. Sí, yo también, pero en realidad largué Trump, pero después me puse a pensar que Putin también, digo, están más o menos parejos en, en todo. No, Eso yo no también, dije Putin, yo dije más bien como que representa todas las características en una sola persona de lo que es el patriarcado. Sí, sí, ya. A lo que decía César, ¿no? Yo pienso que algo así como estamos comentando, como Graciela dijo, em, tienes diferentes personajes, ¿no? Depende del área, pero cumple la misma función. Esta vez una coincidencia, esta vez un detalle, pero ¿cómo se llama Jair Bolsonaro con segundo nombre? por eso decía
que había uno muy cerca nuestro y que además casualmente se llama Mesías. Jair Mesías Casualmente. Bolsonaro, ¿no? Casualmente. Se convenció con el nombre. Ya, que Se ahora la se fue a creyó. Estados Unidos para no tener que entregar la bandera a su sucesor. Ah, ya, Tal está cual. bien, pero claro, yo también creo por la historia, por el contexto profético, Trump es muy relevante. Ok, entonces Porque yo hice... es que, perdón, Adelante, no, es no, que, por es favor. que en mi mente yo tenía, era pensado más bien es Elon Musk, ¿sabes? Para mí él, aunque nunca ha llegado a ser un gobernante, y aún así él es una figura ultra importante en todo el mundo y todo el mundo sigue sus pasos. Él, de hecho, a la hora que compró Twitter, ¿qué fue lo primero que hizo? Liberó a Trump, ¿no? De su cárcel, porque Twitter lo tenía la cuenta cancelada a Trump. Y comenzó a darle toda esta cuota de poder a la gente y a eliminar las cuentas de los periodistas, por ejemplo. O sea, de que aunque él no es un gobernante ni un príncipe, yo creo que él tiene muchas de las características de lo que es un verdadero, entre comillas, ¿no? Libertador, ¿ya? Y como es una persona enfrentada a Dios, porque él es ateo abiertamente, ya, o sea, me vino eso a la mente. Está bien, y guarda esa idea o ese comentario para un poco más adelante. Mm, Hoy no creo, pero para otro momento vamos a volver a él. Sin duda alguna, César, él es un personaje que forma parte de esa historia. Y me imagino que dentro de poco vamos a ver por qué. También para, si ya no es obvio para todos ustedes. Em, una pequeña lógica aquí, porque hice la pregunta si hay miedo de la amenaza de la extinción de la humanidad. ¿Alguien sabe por si acaso cuánto tiempo se cree? Estamos ahora tratando de entender la historia desde el punto de vista del ateo de hoy en día, ¿ya? No del creacionista, no del pueblo de Dios, sino del ateo, del mundo. Entonces, en esa visión, am, ¿cuánto tiempo existían los animales? ¿O existen? ¿Desde cuánto tiempo existen los animales? Los An- mamíferos. Antes que el hombre, Antes que el hombre. ¿Tiene alguien algún número? ¿Por cuánto tiempo existen? creo que fueron como 2 días antes. Los ateos Mm, creen eso. Ah, No, por no, eso. no, 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 no. ya. De la Pensé teoría Existen del que Big era hace Bang. millones de nosotros. millones de años. La teoría del Millones. Big Bang. Ok, lo que yo tengo entendido, bueno, hay seguramente miles de teorías aquí, pero la teoría básicamente es que los mamíferos existen ahora más o menos 1 millón de años. ¿Ya? Em, Ahora, llegando aquí, tenemos casi solamente un 99% extinguido y queda 1% sobreviviente de los animales que jamás existieron. ¿Ya? Pero esa es la idea, ¿no? Más o menos 1 millón de años. Si tú transportas o si tú usas esa lógica y dices animales existen 1 millón de años, ups, No estás compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla, entonces, ¿cómo van a ver la pantalla? Gracias por avisar. Ok, si, si los animales entonces han existido 1 millón de años y ahora en la última fase están llegando a la extinción casi completa después de 1 millón de años, más o menos. El ser humano, ¿ustedes saben que se cree cuánto tiempo ha estado existiendo? Mm,
Así con precisión no podría decirlo, pero creo que ellos creen que después de la evolución, ¿no? Claro, entonces, pero nosotros no estamos familiarizados, creo, ¿no? Con esos datos, pero en la mente de los científicos o de los, pues lo que tienen las ideas de la evolución, el ser humano vive, depende. Algunos dicen 100.000 años, otros dicen hasta ya 300.000 años. Entonces, el ser humano está más o menos aquí. Y si los animales han podido vivir 1.000.000 de años, el ser humano también va a poder vivir 1.000.000 de años. En teoría, debería, hasta su extinción casi total. Entonces, eso significa que el ser humano, en teoría, tendría todavía por delante de sí mucho tiempo, 700.000 años. ¿Se entiende la lógica? ¿No? Sí, No, de punto de los ojos, del pensar de un ateo, eso más o menos la idea. Eso es la teoría, pero al mismo tiempo, como ustedes han dicho, ustedes saben, eso no es que se cree, ¿no? Eso en teoría debería ser así, pero la sociedad hoy en día cree que el mundo posiblemente no va a durar tanto tiempo más. Entonces el ser humano va a morir antes de su extinción natural. ¿Y cuáles son las causas? Mm, Muchas. se teme mucho las guerras nucleares. Eso es una causa antrópico o no antrópico. 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 Entonces, tú dirías en la escala de 1 al 5 o lo que sea, ¿es lo que más se tema que así desaparecer la humanidad? Hay otro Sí, que es el cambio climático. Ok, sí, pero creo que como más inmediato me parece que la guerra nuclear, el cambio climático como algo, digamos, a más largo plazo, no tan inminente. voy a ponerlo aquí, no importa tanto, pero no lo voy a poner en el primer lugar. Voy a poner en el segundo o en tercer lugar, segundo lugar, Creo una guerra que nuclear. ¿Cuál es el problema con la guerra nuclear? ¿Cómo funcionaría esto? Eh, y vamos a llegar a los otros puntos. Ustedes ya mencionaron algunos más, pero quiero quedar un poco aquí, en ese punto de guerra nuclear. ¿Cómo funciona eso? ¿Una bomba se tira y chao la humanidad? no, Oh, entre varios. No, pero casi, casi. No sé cómo funcionaría, pero me parece que con el poderío que tienen, prácticamente sí destruirían a toda la humanidad. Podrían Las bombas destruir, atómicas que se tiraron sobre Japón no sé, lograron destruir cuántas personas. no no, Pero pero mucho. O sea, creo que, relativamente no muchas. Ya. pero creo que esas al lado del poderío que tienen ahora son juego de niños, me parece. Ya. mm, Hoy en día hay unos que son sumamente más potentes que aquellos. Pero aún así, creo que mm, tardaría mucho más porque como dijo César, ¿no? Relativamente fueron pocos en comparación a la población de la mundial que hay o universal. Y, y también lleva tiempo porque en realidad no los exterminó del todo, ¿no? Pero sí los afectó genéticamente, su biología, digamos, es como más frágil. ok. Y creo que eso va a la dirección correcta, porque la guerra nuclear no necesariamente es que la bomba que cae en lugar o tantas bombas van a en este momento extinguir todos. Tampoco creo que se cree que la humanidad va a tirar bombas hasta ahí decir, mira, no, él hizo eso, ahora te voy a tirar otra, hasta que no existe nadie más.
¿no? No creo que ese es el raciocinio de una guerra nuclear. Y si Rusia y Estados Unidos y Europa están involucrados, no necesariamente Australia va a ser involucrado, o África, o Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la problemática de una guerra nuclear? Son las consecuencias. ¿Cómo llamamos esto? Esto se llama invierno nuclear. ¿Qué es eso? Eso es contaminación nuclear. Digamos, las partículas que se dispersan en el aire y van a venir a afectar a las zonas aledañas. Por ejemplo, lo que pasó en casos de Chernobyl y otras plantas nucleares que, pues, que han colapsado. Lo mismo, afectan a la población aledaña. Ujú. Entonces, si por ejemplo los Estados Unidos es impactado por una bomba nuclear, capaz nosotros en Colombia no nos veamos tan afectados, pero sí los mexicanos, por ejemplo. Gracias. Va muy bien, va exactamente esa dirección. Otro texto aquí. mm, Creo que es ese. De Wikipedia. El invierno nuclear es un fenómeno climático que describe la consecuencia del uso indiscriminado de bombas atómicas. Surgió en el contexto de la Guerra Fría y predecía un enfriamiento global debido al humo estratosférico que tendría como consecuencia un colapso de la agricultura y la amenaza de hambrunas para la mayoría de la humanidad. Si bien no se produjo el tan temido holocausto nuclear, sí parece que hubo ciertos efectos ocultos producidos por las pruebas nucleares. El proceso seguiría estos pasos. La bomba nuclear levantaría una enorme nube de ceniza y polvo que estaría en suspensión en la atmósfera durante meses. Esta capa dificultaría o impediría totalmente el paso de la luz solar, lo cual provocaría la muerte de los seres vivos que realizan la fotosíntesis. Esos seres, los productores, son el eslabón más bajo de la cadena trófica o cadena alimentaria, con lo cual también se extinguirían los demás seres vivos, herbívoros, carnívoros y descomponedores. Además, el ambiente sería irrespirable, por lo que muchos animales morirían directamente al no poder efectuar la respiración. Ok. Eso es una posibilidad, ¿no? No necesitas destruir toda la humanidad con bombas, pero así de esa manera, algunas grandes bombas atómicas aquí y allá pueden entonces causar un invierno nuclear. Volvemos entonces. Ustedes ya habían mencionado más causas. Hágame recordar lo que habían dicho. Cambio climático. Cambio climático. No lo pongo aquí. ¿Algo quieres decir sobre eso? Cambio climático. ¿Cómo funciona la destrucción total de la... ¿Cuál es el problema básicamente aquí? Pues básicamente es, por ejemplo, cosas como lo que pasa en África, en el África subsahariana, en donde Ujú. el desierto del Sahara está moviéndose cada vez más y más y está literalmente comiéndose poblados. Básicamente la gente allá no tiene cómo subsistir porque no tiene cómo sembrar, entonces eso genera hambruna y si la gente no come muere. O por ejemplo, lo que pasa en algunos, a ver, en algunos sitios de África también donde hay sequías muy graves, muy fuertes, por causa de esto, el aumento de la temperatura a nivel mundial, inundaciones también en el caso de Europa, ¿qué más? El tema de que las islas están cada vez siendo tragadas por el agua porque el agua va subiendo de nivel y ciertas islas están comenzando a desaparecer. También Ujú. el tema de los tsunamis. ¿Qué es lo que causa todo esto? ¿Cuál es el Ok, motor para la...
Ok, el motivo de Eso es todo efectivo. eso es la sobreexplotación de los recursos, que Ujú. en el caso del petróleo, el caso del carbón, el caso del gas, la sobreexplotación principalmente de los hidrocarburos. Eso eleva la temperatura en sí, también, ¿no? Apoya eso y genera este efecto invernadero. Muy bien, gracias César. Va al punto eso. Las energías fósiles básicamente son el gran problema aquí. Ya, la causa. Muy bien. ¿Qué más habían dicho? Hambruna y falta de agua potable. ¿Se cree que por una bruma va a extinguir toda la humanidad? ¿Es eso lo que se teme? No, que yo sepa, no. Pero sí hay una teoría que es la que está sonando hace mucho tiempo también. Incluso se infiltró dentro del adventismo la teoría de la ¿De la qué? extinción de la humanidad. Sí, pero ¿a través de qué? ¿O cuál es la causa? ¿Qué causa la extinción? Porque eso es el problema aquí, ¿no? Se cree o hay miedo que la humanidad se va a extinguir o no va a poder vivir más en esa tierra antes de que debería en realidad desaparecer. No, también tiene que ver con el cambio climático, ¿no? La industria, cómo ha ido contaminando todo ha ido generando productos que son Ok, contaminantes y que han sido desechados de la naturaleza. eso es correcto, pero eso ya tenemos, ¿no? Cambio climático, todo lo que tiene que ver con eso es causa para esto. Guerra nuclear puede terminar con la Tierra. ¿Qué más puede terminar con la humanidad? Y también piensan ustedes La em, reducción del agua potable, como dijo Martita, si no me equivoco, fue Martita. Sí, pandemias y falta de agua. ajá, pandemia, eso no hemos mencionado todavía. Endemia, bien puede ser. Pandemia, ¿no es cierto? Eso es un miedo que existe, que realmente unos virus es cada vez más peor, cada vez más fuerte, cada vez más rápidos, cada vez más inteligentes, pueden acabar con la humanidad. Em, definitivamente. Pero esto es, bueno, está aquí, está, pero también en ese lado, ¿no? Que es algo que la naturaleza, digamos, crea, pero también algunos dicen que es el ser humano que produce a propósito ciertos viruses. Hay más cosas que pueden terminar con la humanidad, según se cree en el mundo. Y la más temida todavía ni siquiera está en la lista. ¿Qué es lo que ustedes han Ah, leído, han ya, visto? sí. Esteroides, ¿no? Tema, Asteroide. eso. Eso es no antrópico, ¿no es cierto? Sí. Esto es... ¿Cuánta credibilidad das a eso, César? Bueno, los científicos dicen que la probabilidad es que sí, bueno, de 1 en 1 millón, algo así. Ok, pero suficiente, ¿no? O sea, hay probabilidad. Sí hay. Mira, no sé si ustedes han visto esto aquí, pero eso no fue hace tanto tiempo que ha habido ese siguiente asunto. ¿Alguien ha visto esa imagen? Eso es una fotografía de algo que pasó. A ver dónde lo tengo. Y se llama DART. DART. A ver, aquí lo tengo. Ya, DART. DART. ¿Qué es DART? Leemos que la NASA dice: el análisis de los datos
obtenidos en las últimas 2 semanas por el equipo de investigación de la prueba redireccionamiento del asteroide doble, DART, por sus siglas en inglés, de la NASA, muestra que el impacto cinético de la nave espacial contra su asteroide objetivo, Dimorphos, alteró con éxito la órbita del asteroide. Esto marca la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente el desplazamiento de un objeto celeste y es la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides. Entonces, no Wow. digo, no digo que el asteroide iba a caer en la Tierra, pero lo que ellos hicieron, la NASA hizo ese experimento y con éxito han chocado, ¿no es cierto?, un satélite contra un asteroide y de esa manera ellos lograron cambiar su ruta. Eso es una medida, ya una medida de cómo afrontar una situación donde un asteroide tal vez podría realmente llegar a ser una amenaza para la Tierra. ¿No? Eso definitivamente es un miedo y ustedes lo saben porque saben que hay películas sobre el tema, hay muchas películas de hace mucho tiempo, historias, ¿no es cierto? Eso es uno de los temas más, inclusive es una de las teorías por qué desaparecieron los dinosaurios, ¿no es cierto? Entonces está ahí arriba entre los puntos más importantes para los ateos, de cómo el mundo va o puede acabar. Ya como estamos avanzando en el tiempo, no quiero llenar o hablar de todo la lista aquí, pero tal vez añadir algunos puntos más. Em, ¿Alguien tiene algo más? ¿Cómo va a terminar el mundo? No tenemos muchos puntos naturales, causas naturales. Hay también la idea del supervolcán, no sé si lo han visto. Supervolcán es un volcán que no tiene ni cerca el tamaño de un volcán normal, sino es como 1000 veces más grande como un volcán normal. Entonces, la erupción de un volcán de este índole, ¿no es cierto?, podría realmente causar una destrucción eh, tremendo, ¿no? Con todos sus efectos y todo. Eso es así como la idea del invierno nuclear, eso puede causar un invierno no nuclear, un invierno volcánico, dicen, ¿no? Mm, No sé muy bien las bases científicas para esto y cuán probable es eso, pero eso es una de las cosas. ¿Qué más? ¿De qué hablan las películas? ¿Y qué fantasías hay en las películas? ¿Cómo termina la humanidad? Bueno, si es por el tema de las películas, hay una que es bien, bien boba, ¿no? Que no dice, que es la del tema de los zombies y tal. Pero antes de esa había una que se me llamaba, y esto no era de película, esto es algo que sí ocurre en Israel, y es que ellos impiden que árabes, sobre todo palestinos, se reproduzcan, ¿ya? Ellos sí utilizan ciertos métodos para que ellos dejen de reproducirse. Entonces, el tema de la eugenesia es uno de los temores también de la gente, porque si tú no Ujú. te reproduces, obviamente la raza humana se extingue. Sí, eso es una de las cosas aquí que vamos a poner. Eso es como un mm, estado entrópico. totalitario, ¿no? La idea de algún estado que tiene programas así, algo como Hitler, pero mucho más exitoso, efectivo. Eh, el ejemplo de César o otra raza para extinguir.
las ideas también conspirativas, ¿no es cierto? Que a propósito con medicamentos o cosas se están ya haciendo esas cosas por un gobierno secreto que está ahí gobernando el mundo. Esas ideas. Y los zombies, sí, definitivamente. Am, ¿Qué es la idea cómo funciona un zombie? O sea, Los eso no muertos. es solo película, ¿no es cierto? Gente cree en eso. Es una industria. ¿Cómo funciona un Pues zombie? es ¿Cuál es que la idea? allí el tema de los zombies también yo creo que entraría en la parte de las pandemias porque al menos de lo que yo me acuerdo cuando yo veía esas cosas es que es un virus y se transmite por medio de rasguños, mordidas y tal. Y obviamente extingue la humanidad porque son muertos vivos. Entonces al final todos estarían muertos si se contagian, ¿no? De ese virus. Correcto, ¿no? Eso es la idea principal, que un virus infecta a un ser humano y lo convierte en un ser humano destructor, em, en una arma viva, una arma andante que mata otros. Y al tocar o causar una herida en otro ser humano, ese también se infecta por el virus y multiplica así el efecto. No, eso es literalmente una idea, una convicción y como dije, hay en una industria. Hay gente que se prepara, hay gente que tiene pues sus medidas de protección y quién sabe, puede ser algo. Y hay efectos, ha habido efectos, ¿no es cierto?, de virus que pueden alternar bastante el comportamiento de seres humanos, hacerlo más agresivo y cosas así. Em, Zombies son de la Tierra. ¿Qué otras ideas hay de cómo se va a extinguir la Tierra, destruir la Tierra? Si no es de esa Tierra, ¿de dónde vienen? Ah, aliens. Aliens, extraterrestres. O sea, todo para nosotros es eso chistoso, totalmente, ¿no? Ni siquiera lo consideramos, pero ¿no es así que otras personas creen en esto? Ustedes no creen que otros creen en eso. Sí, Los evangélicos creen en eso. ya claro, muchos creen en eso. Y supuesto, hay tantos como creen en la Tierra plana, creen en extraterrestres. Es una de las cosas que más se ha adoptado, se ha creído. Gente cambia su vida, se mudan a lugares. Hay tantas películas, tantos videos, ¿no? Evidencias, material. Am, entonces, la idea de extraterrestres hostiles que vienen a la Tierra o que causan alguna destrucción porque el ser humano es hostil y no sabe manejarlos, etcétera. Esto es una de las ideas, convicciones muy presentes. Y gracias a Matías, porque Matías nos da aquí uno de los puntos más importantes de cómo se imagina la humanidad, cómo va a terminar todo. Dice, también dicen que los robots en el futuro nos destruirán. Sí, eso es el ser humano mismo que causa eso, ¿no? Entonces tenemos aquí el término inteligencia artificial. Y eso, de hecho, suele ser o resulta ser uno de los miedos más latentes, más presentes en la humanidad atea, de que realmente esas máquinas, esa inteligencia se va a convertir en una amenaza brutal y desde luego va a ser incontrolable y desde luego puede ir en contra del ser humano. Ok. Mm, Vamos a terminar aquí. Voy a completar un poco la lista. En no antrópico también hay la idea del sol, ¿no? El sol, 5 billones de años va a quemar o va a producir sol, pero ese proceso lentamente se termina o va bajando ya las temperaturas y todo eso después de 1 millón de años. 1 billón de años. Entonces, de ahí el ser humano tendría 1 billón de años y de ahí en adelante ya sería cada vez más difícil sobrevivir en la Tierra. Es bastante tiempo, pero es pues una consideración.
Dicen lo mismo de los agujeros negros también. Am, a ver, explícame. No lo tengo presente. Lo del tema de las supernovas. Ah, o esto del sol que explicaste, capaz esa es la supernova y lo confundí. No, no necesariamente. El tema de los agujeros negros es que ellos llegan a un punto en que se reabsorben Ujú. y explotan y ya y crean otras galaxias. Ok. Pero en su explosión, y eso es lo que ellos creen, ¿no? De ahí de donde lo origina lo del Big Bang, lo que sea, el agujero negro, como tiene tan poca densidad, Ujú. no existen elementos allí que surjan. Entonces ellos hablan de lo del hidrógeno, etcétera, que eso fue lo que produjo el Big Bang, pero ¿y entonces de dónde salió el hidrógeno si ahí no, nada sobrevive? Entonces, bueno, el caso es de que sí ellos vieron de que hay agujeros negros que se encierran dentro de sí mismos y estallan y crean nuevas estrellas y nuevas galaxias. Eh, Muchas Pero en su gracias. explosión obviamente Excelente. destruyen lo que está a su alrededor. Básicamente es algo así como un hueco, ¿no es cierto? En el espacio que chupa todos los planetas, ¿no? Y todo desaparece dentro de él porque ahí no hay materia o algo así. Ok, muy bien, súper. Y en la lista de lo que el ser humano hace también están los mitos de la amenaza de una guerra biológica. ¿No? Eso es parte de lo que dijimos con la pandemia, ¿no? Puede ser producido a propósito, ¿no? Armas biológicas, viruses, bacterias para aniquilar a otros seres humanos. Eso puede también la modificación de la genética de plantas, de semillas, que eso puede lidiar a una extinción de alimentos. Y otra variante es ¿cómo se llama eso? El terrorismo biológico, Exacto, la biología, ¿m? la alteración genética, eso, ¿no? Sí, Donde a propósito se hace eso, donde grupos o bandas con viruses o cosas así atacan. Podrías, por ejemplo, varias veces esa idea de que simplemente hay que ir a la fuente de agua de una ciudad grande, echarle unos viruses o unos químicos ahí. Y eso entonces va a impactar toda la humanidad de esas ciudades, esos 10 millones de personas que viven en México, México City, por ejemplo, ¿no? Em, ok, todo ese tema de la biología, también biotécnica, son posibilidades donde el ser humano ve enormes amenazas para el futuro de la existencia de la humanidad o de la posibilidad de sobrevivir en este planeta. Ok, y como se dan cuenta, ¿no es cierto? Para esto, esos son miedos similares a los miedos de la sociedad después del diluvio. Y la humanidad hoy en día, los ateos, tanto como los ateos en aquel tiempo, buscan cómo salir de eso, cómo prepararse de esto. Y algunos muestran comportamiento que realmente hace pensar muchísimo en ese concepto de autoexaltarse, de construirse una torre de Babel. Pero a partir de ahí, vamos a continuar entonces la próxima vez, Dios mediante. Muy bien, muchas gracias por su participación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario en este año? ¿Será que ellos están, porque aquí mi mamá me dice, por eso ellos quieren ir a Marte? Me pregunta. Y yo digo como que bueno, suena lógico. Sí, es de hecho ¿por qué querían ir a Marte? ¿Cuál sería el motivo de ir ahí? Si no es lindo, no es un planeta donde puedes vivir así nomás, ¿no? La idea siempre es para sobrevivir a fin de cuentas.
Cuando hay que ir a un lado donde hay que ir, entonces hay que hacerse otra isla, hay que cultivarla, hay que hacerlo habitable. Exactamente. La motivación detrás de Marte es esta, ¿no? Poder sobrevivir. Ya sea para decir, vamos a producir ahí trigo y después traerlo a la tierra o producir otras cosas o minerales de ahí, pero a fin de cuentas es para sobrevivir, ya sea todos ahí o en parte producir algo allá que después se necesita en la tierra, pero esa es la idea exactamente. Muy bien, entonces le agradezco mucho su participación, agradezco su participación en todo este año. Vamos a continuar el siguiente, siempre nosotros aquí con mucha voluntad y muchas ganas que ustedes se integran, que participen. Agradezco mucho a los que han estado presentes muy frecuentemente. Es muy lindo tener ustedes y poder hablar y compartir aquí el mensaje y entender cómo funciona y cómo se debería entender. Todos sus comentarios siempre son una ayuda. Hay muchos que no dicen nada, pero se aprovechan también de manera positiva, ¿no? De los comentarios, de las dudas, de las preguntas de otros. Y quiero alentar simplemente a todos de hablar. Ya nos conocemos ya muy bien. Comparten sus preguntas, sus dudas, sus teorías, sus ideas. Y también el mensaje, por supuesto, aquí como presentando un tema, por ejemplo. Entonces, sin más nada, terminamos hoy y nos vemos mañana. Como saben, mañana tenemos el tema con nuestro anciano Pamenda. Traducido será. Y les deseo un feliz sábado y una buena noche y les invito para que oremos.